Barum barum, barum barum barum, barum barum barum, barum barum barum. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, good, good. Well, I got joy. Joy, joy, well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Bien, una edición más de este ciclo de entrevistas, yo diría de actualidad, porque en principio decíamos políticas porque íbamos a entrevistar a toda la línea de intendentes desde el regreso de la democracia de los que vivían en 25 de mayo, pero existe incluso la posibilidad de extender eso también. Pero como después hay un montón de temas para trabajar, vamos a decir que Todas las Voces es precisamente eso, todas las voces de aquellos que son protagonistas de la vida de la localidad. Hoy vamos a charlar con el viceintendente y presidente del Consejo Deliberante, Luis Soga, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches para vos y por supuesto para toda la audiencia. Bueno, la modalidad que hemos venido llevando en este ciclo de entrevistas es que arrancar un poco con la historia personal porque nosotros somos un todo, ¿no? Es decir, a veces somos protagonistas de determinados momentos de la vida de una localidad, en este caso un momento político, pero fuera de eso hay toda una historia, y entonces es bueno que el ciudadano que por ahí nos conoce del buenos días y buenas tardes conozca también un poquito más la historia y del por qué se piensa lo que se piensa, porque la política es precisamente pensamiento, ¿no? Así es. Debo felicitarte porque, bueno, vengo mirando el ciclo, me parece fantástico el documento que estás generando. Y en lo personal, una historia de vida normal, de pibe de pueblo. Yo nací acá en 25 de mayo, vengo de dos familias hermosas, por un lado, por la parte de mi mamá, con un fuerte arraigo por esta tierra, ya que mis bisabuelos son primeros pioneros colonos, y ellos, bueno, hay antecedentes de la familia que ya a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, ya estaban, por un lado y por otro, estaban en esta localidad. Los antecedentes más precisos son de mis bisabuelos, que ellos llegaron acá en 1901 a trabajar ahí a esta zona, y bueno, en el caso de mi bisabuelo, Pedro Gutiérrez Alqueta, trabajó en la estancia en Los Ingleses, era el jefe de tropa de los carros, hacía el transporte de lana, de trigo, que en aquellos tiempos como colonia agrícola y pastoril se estaba gestando. Así que mi abuela nació acá, mi abuela tenía 7 años, mi abuela nació en 1907 y fue una de las personas junto a su familia que sobrevivió a la Cresca del 14, y una historia que siempre ha estado muy, muy cerrada en la familia por mi abuela. Mi abuela era una persona muy humilde, de muy bajo perfil, que esa historia muy pocos la saben. De hecho, yo conocí en detalle esta historia por mi papá, porque en esas charlas de mate a la tardecita, mi abuela, y justo en este momento de julio que llegaba el aniversario del pueblo, recordaba aquellas cuestiones que les tocó vivir. Familias muy humildes, tanto la de mi mamá como la de mi papá. En el caso de mi papá, él llega a 25 en el año 70, hace 52 años ya. Llega a trabajar a raíz de una publicación que se hacía en aquellos entonces a través del diario de Los Andes de Mendoza, donde se necesitaba gente para la obra del Canal Matriz. Así que junto a 3 amigos emprendió viaje y tuvo como destino 25 de mayo. En ese viaje mi viejo siempre me cuenta que fue un viaje muy largo, porque
llegó hasta el Garrobo del Águila, no pudo pasar porque el río Atueles venía con mucha agua, tuvo que dar toda la vuelta por Gobernador Duval, cruzar el río Colorado, llega hasta Barra del Medio, tuvo que esperar porque había una creciente del río ahí del río Neuquén, así que se tardó su regreso, su llegada a 25, y se acuerda que cruzó el puente dique ya caminando, ya estaba el puente dique, no estaba habilitado todavía para el tránsito, pero lo pudo caminar. Ahí él, imagínate, con una maleta vino y lo recibieron familias que siempre han estado presentes dentro de mi familia. En el caso de la familia Sosa, la familia Guzmán, la familia Feliu, el papá de Jorge. Así que una historia que realmente de mucha historia y que tiene que ver también con esta cuestión de ir encontrando esa tierra prometida, y creo que la encontró. Acá conoció a mi mamá y bueno, producto de eso nacieron cuatro hijos, tengo 3 hermanos, los 4 somos varones, así que, y ahí tengo 5 sobrinos, y realmente una historia muy linda. Del lado de mi papá, por ahí yo digo que vengo de esa fusión de dos mundos. Por un lado mamá, como te decía, con ese arraigo por esta tierra, y por parte de mi papá, conocido dirigente deportivo, político, sindical y social también. Papá fue uno de los primeros delegados que tuvo 25 de mayo de la UOCRA, cuando retomó la democracia ya en el 73, así que también fue fundador de la cooperativa, así que ya veníamos trazando una historia con un compromiso social muy importante. Yo nací en el año 84, tengo 37 años y realmente nací justo para el tiempo del regreso después de la democracia. Y sabes que mi nombre es Luis Miguel, y Miguel fue un nombre compuesto, no es por el cantante, sino que fue por una cuestión de que mi mamá le gustaba Luis, y me ponen Miguel por Miguel Ángel Arteaga, que era el intendente que tuvimos después de la democracia, del regreso a la democracia ya en el año 83. Así que puedo decirte que esa pasión por la política la llevo en la sangre. Vengo de justamente las 2 familias peronistas, mis abuelos peronistas, mis padres peronistas, y que no podía ser otra cosa que ser un peronista. Vos sabés que se dice que los nombres tienen una carga energética, ¿no? Y una historia, y es como un hilo conductor, que no es una cosa al azar. El judaísmo hace mucho hincapié en eso. Las distintas culturas también le dan mucha importancia al nombre, y uno carga con toda la carga de energía que tiene ese nombre, por lo cual, digamos, el que te hayan puesto el nombre de alguien que fue intendente de este lugar te pone esa carga política, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, imagínate que yo ya lo llevo en la sangre. Puedo decir eso, ¿no? Realmente, cuando me cuentan la historia del por qué el nombre, imagínate que a mí no me gustaba, o sea, porque siempre era la cargada por el cantante y nada que ver, o sea, tenía un sentimiento muy profundo de parte de mis padres, por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá. Mi papá en ese entonces fue candidato a concejal junto con Miguel Ángel Arteaga, y parece que la amistad fue muy fuerte porque tuve ese honor de recibir ese nombre, y de una persona que, bueno, justamente el año pasado se realizó la Liga de Fútbol de Club Punto Unido, y desde el Consejo Liberante acompañamos ese nombre de esa liga en reconocimiento de él, ¿no? Fue el primer presidente del Consejo Liberante de 25 de mayo, ya en el 73. Él fue el viceintendente de Medina, de Eduardo Medina, y en el 84 fue electo intendente. ¿Cómo vienen las herencias culturales? Porque vos decías esta fusión entre tu mamá,
patagónica, podríamos decir, porque más allá de los reconocimientos políticos, esto es Patagonia. Y por parte de tu papá, la cultura cuyana, que es muy fuerte también y que hace que, por más que se vayan a otro lugar, siempre esté presente la cultura cuyana, ¿no? Exacto. A mí me pasaba algo que esto te lo comento. Siempre la tierra lo sentí como algo propio. Siempre me gustó la producción. Papá, imagínate que toda su vida era un peón rural, cosechador, podador de viñedos, de olivos. Y en el caso de mi mamá, bueno, ella también nació acá en 25 de mayo y acá realmente pasó también por el tema de la actividad agropecuaria. Y estuvimos marcados así, ¿no? En todo este tiempo, desde mi bisabuelo trazando esa línea, ha sido algo que siempre me marcó y que nace. Es increíble, pero nace en uno. El otro tema que me va apareciendo mientras vos vas hablando es que vos llevás con vos, por herencia, por esa cuestión de la transmisión cultural que viene muy de las culturas milenarias, el hecho de transmitir las cosas oralmente, ¿no? Yo soy mapuche y nosotros hemos trasladado nuestra cultura de boca en boca. Vos me hablabas recién de la Cresca del 14, de familiares que la vivieron completamente y seguramente vos la tenés muy vívida porque eso ha sido parte de la conversación familiar, ¿no? Sí, realmente sí. Y como te decía, esa historia familiar fue algo que mi abuela lo contuvo mucho. De hecho, mi abuela en los relatos oficiales no está, pero está ese sentimiento nuestro como familia y el compromiso de decir, también estuvieron, también se quedaron y volvieron a reconstruir. Yo harán unos 10 años atrás pude, mis bisabuelos y mi abuela vivían en Colonia Chica, así que en ese relato que la abuela contaba que habían ido a la Loma Colorada, pudimos reconstruir ese lugar, el lugar donde vivían y ese lugar tan particular que es increíble, del lugar donde estaba la chacra de mis bisabuelos hasta ese sector, era tremendo. Fue realmente un reencuentro de aquello que nos venían comentando de generación en generación y realmente fue muy fuerte. Sí. De hecho, el lugar está y desde la chacra se ve perfectamente. Así que sí, realmente eso, bueno, esa es la historia por parte de mi mamá, pero mi mamá también tenía un abuelo, que son los Molina. De hecho, ese es también es un familión enorme que tengo en el pueblo. Tanto mi bisabuelo Estanislao, que era producto eran varios hermanos, creo que eran 15 en total. Mi bisabuelo no se quedó atrás y tuvo 13 hijos, así que mi abuelo era el mayor. Y mi abuelo tampoco se quedó atrás. También generó 13 hijos, tengo un montón de primos, más de 70 primos hermanos, y una historia muy fuerte. Algo también muy lindo que para nosotros fue como familia, fue el reconocimiento a él. La ruta provincial número 20 es Conquista del Desierto, lleva su nombre, Estanislao Molina, y Herrera también, Alberto Herrera, venía siendo un primo, un tío de mi mamá, era esposo de una hermana de mi abuelo. Así que fue muy fuerte ese momento también, y ese reconocimiento que a través de un proyecto de ley de el diputado Juan Pablo Morisoli y de Edgar, que fue quien fundamentó ese proyecto, realmente algo que para nosotros fue el sello de un reconocimiento hermoso a ellos. Imagínate, yo mis abuelos no los pude conocer a ninguno, salvo mis abuelas, por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Porque imagínate, era gente ya de mucha edad, pero bueno, fue algo realmente hermoso que como familia lo recordamos. ¿Y qué es lo que
Porque me imagino que estas conversaciones de contar un poco la historia de la familia, y yo hago hincapié en el tema de la Cresca Grande, ¿qué es lo que más te impresionó la primera vez que lo escuchaste? Me imagino que habrás sido un niño, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto, como te decía, la historia familiar ya se venía contando. Yo siempre en esto era papá quien me comentaba acerca de esto y cuál fue la situación. Mi mamá era una de las hijas menores de ese matrimonio de Estanislao Molina y Dorila Gutiérrez, y fueron uno de los últimos en irse de la casa. Y la abuela, ya estaba mi papá, ya estaban noviando, y eran esas charlas que tenían a la tardecita para el tiempo del mate. Y fue en ese entonces donde a él y como a tantos otros familiares, la abuela siempre transmitía. Mi abuela tenía 7 años y fue todo muy loco porque el documento de ella marca la fecha de nacimiento el 30 de enero de 1914. Y claro, ahí está. Al mes que pasó esta tragedia, quedó ella documentada con esa fecha de nacimiento. Pero mi abuela siempre decía que había nacido en 1907 y mi abuelo está aislado en 1908. Así que, y el registro de ellos estaba en la Copelina. Así que, digamos, podemos documentar todo. Es más, pudimos llegar en esto, cuando me toca estar después, más tarde, acá en el Ente del Río Colorado, el centro de documentación que tiene esa biblioteca resguarda mucha información histórica, y ahí están los registros de las primeras marcas de animales. Y imagínate que me encontré con las primeras marcas de mis bisabuelos, o sea, y estaba asentadas en la Copelina y el registro había quedado ahí. Los primeros censos de nuestra localidad, también esa información está ahí. Así que es muy fuerte. Ese hecho trágico, digo, lo transmitieron como anecdótico, es decir, la abuela lo contó, sí, yo no sé, yo me imagino una criatura de 7 años llorando desesperada por lo que se venía, ¿no? Hay una historia fuerte. Imagínate que ellos no tenían que comer, a ellos los encuentran mucho tiempo después. Hay algo, pero en eso voy a respetar mucho a la familia. Por algo nunca se dijo, pero sí, hay Rubén, más cosas que prefiero seguir manteniéndolas en ese secreto familiar, pero fue muy duro. Imagínate 7 años, ver pasar gente llevada por la corriente. Mucha gente no quedó bien después de esa situación, pero hay situaciones, pero esa yo prefiero seguir manteniéndola en esa cuestión familiar, como se ha venido manteniendo durante mucho tiempo, y así lo quiso mi abuela, ¿no? Porque mi abuela esto no lo hablaba tampoco con cualquiera, y siempre se quedó ese secreto familiar ahí, y creo que en memoria de ella voy a seguir por esa línea, ¿no? Por supuesto que uno sabe, conoce en detalle todo lo que pasaron, pero voy a seguir esa línea de ella. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. La verdad que nos va quedando chico cada bloque porque hay tanto para hablar, ¿no? Sobre todo cuando tenés muy vívida la historia familiar hacia atrás. Leí el otro día una frase que me gustó mucho, que decía que cuando uno lee, no tiene la edad que tiene, sino tiene la edad de todo lo que ha leído, con lo cual uno puede sumar 5.000 años. Dice, el que leyó estuvo cuando Caín mató a Abel, estuvo, digamos, en cada momento de la historia, por lo cual uno lleva vida. Y bueno, con vos pasa lo mismo, si te tenías muy presente la vida de tus bisabuelos, tenés todos esos años encima también. Sí, aparte, bueno, es una historia muy, muy reciente, como te decía, tengo 37 años y por más que sea joven, estas historias hacen que tenga un corazón más grande todavía, pero las valoro mucho y son parte de uno, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a cumplir con nuestros amigos anunciantes, vamos a darle el agradecimiento también a la gente de Donatella, aquí en la confitería de la Terminal, que nos reciben en cada una de las entrevistas, y la idea era hacerlo así,
con todo el movimiento, con el ruido de ambiente, con la gente, porque estamos hablando de cosas que son de todos, ¿no? Por lo cual, entonces tiene que ser así. Así que el agradecimiento a la gente de Donatella en la confitería de la Terminal por recibirnos cada vez que tenemos una entrevista. Hacemos una breve pausa, ya venimos, dale. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda. Abrimos a las 18 horas. También cena. De lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella. Resto and Bistro. En la terminal de 25 de mayo. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda. Abrimos a las 18 horas. También cena. De lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella, Resto and Bistro, en la terminal de 25 de mayo. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy.